amigos de Cantabria Televisión. Hoy en Calidad de Vida vamos a hablar de un tema que nos llega, que a muchos de ustedes les causa una gran preocupación. Son las sucesiones, el tema de las herencias. Cantabria es una población envejecida, sobre todo en el mundo rural, y el tema de las sucesiones, de las plusvalías, todos estos temas a la gente nos pregunta, y tenemos varios comentarios diciéndonos por qué no abordan un día ese tema. Entonces hemos pensado que nuestro secretario municipal, Miguel Ángel Vargas, que es un experto en el tema, puede aclararnos situaciones que se dan en las sucesiones patrimoniales. ¿Cómo están las situaciones patrimoniales en Cantabria? ¿Qué debe hacerse? ¿Qué no debe hacerse? ¿Cómo son las plusvalías? ¿Cómo inciden los ayuntamientos en ellos? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué dice la ley? Un poco hablar de todo eso para ponerles en contexto y para que ustedes sepan cómo obrar. Hola Miguel Ángel, muy buenos días y muy bienvenido a tu programa. Buenos días, muchas gracias como siempre. Háblanos un poco de la importancia de hacer testamento. Bien, a ver, siempre hay que mantener la calma. Por no hacer testamento no pasa nada ni va a haber ningún tipo de problema. Ahora bien, hacer testamento sí que simplifica las cosas, simplifica los trámites de cara a los herederos y sobre todo clarifica cuál es la voluntad, en este caso, de la persona que lamentablemente fallece. ¿Por qué? Porque la ley marca unos límites, marca unas reglas, pero dentro de esas reglas cada uno puede elegir con sus bienes cómo quiere dejárselo, pues a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, dentro de esos márgenes, como decimos. Si no se hace testamento no pasa absolutamente nada, siempre hay un orden que la ley establece de llamados a heredar. Y en este caso, en función de, por ejemplo, en el caso de 2 hijos, pues a partes iguales quedará sin ningún problema. Si no hay hijos, pues salta la línea y siempre con preferencia de los hijos frente al resto de líneas. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero dejar mis bienes a mis 2 hijos por igual, también puedo hacerlo vía testamento y va a ser todo más sencillo luego los trámites. ¿Y qué ocurre? Que si dentro de mis bienes hay alguno que expresamente, alguna parte que yo quiero dejar pues a un nieto, a un sobrino o a un hijo, porque me ha cuidado más, pues mejorarle respecto a otro, evidentemente eso se tiene que hacer únicamente por vía de testamento. Testamento no cuesta nada prácticamente, es ir un momento al notario, viene a suponer unos 40 euros hacer el testamento de una persona, y que luego se cambia de idea o que luego no hay ningún problema porque haciendo otro posterior se anula el anterior. Entonces hasta el momento del fallecimiento no hay ningún tipo de problema por ir cambiando esas voluntades. Como regla general, igual es un poco más técnico, pero para que nos entendamos, ¿cómo configurar un testamento de una persona? Pues la suma total de bienes, dinero metálico, todo lo que una persona tiene en poder, se tiene que dividir en 3 partes, obligatoriamente, o así lo configura la ley, 3 partes. La primera parte tiene que ser obligatoriamente, en el caso de que haya hijos, a partes iguales entre todos los hijos. Esa primera tercio, por así decirlo, una tercera parte, a repartir de manera idéntica entre todos los hijos. Luego, otro tercio que únicamente se tiene que atribuir a los hijos, pero no tiene por qué ser a partes iguales. Puede ser solo a un hijo. En el caso de que haya 10 hijos, pues puede ser solo a uno de los 10, o a todos a partes iguales, o uno un poco mejor que otro, que ese se considera el tercio de mejora, y luego otro tercio que es de libre disposición, donde yo puedo dejar ese tercio a quien quiera sin ningún tipo de limitación. Pero mucha gente piensa que pues cada uno es libre de... No, incluso haciendo testamento hay una serie de límites que por protección, en este caso hacia los hijos, o yo por ejemplo no tengo hijos, persona joven, no tengo hijos y fallezco, esa parte obligatoria, como no tengo hijos, pasaría a mis padres, al no tener otro tipo de descendientes. Entonces la ley establece unos mecanismos de protección para los herederos
Ahí es muy discutido, porque siempre está el relato de por qué yo tengo que obligatoriamente dejarle parte de mis bienes a mis hijos si no tengo relación con ellos, y no puedo dejárselo a otra persona que no es de familia, o que sí es de familia, pero que ha estado cuidándome. Es discutible la libertad de elección, en este caso, de la persona que causa la herencia, pero la ley a día de hoy es así. Hay que hacer esos 3/3 o dividirlo en 3 partes. 2 de ellos necesariamente tienen que ir a los hijos, 1 a partes iguales, otro como quiera, en este caso la persona que hace el testamento, y el último tercio ahí es totalmente libre para dejárselo a quien quiera. O sea, el primer tercio es lo que se llama la legítima. La legítima, el tercio de legítima o la legítima estricta. Vamos a ir a profundizar un poco en cada uno de los casos. O sea, yo tengo 3 hijos. 3, de acuerdo. Entonces, yo he hecho un testamento. Vamos a ir a casos prácticos. Yo he hecho un testamento. Entonces, en el testamento digo que los bienes que yo tenga, los bienes que he ido haciendo en la vida y los bienes parafernales que heredé de mis padres, pasen a partes iguales a mis 3 hijos. Perfectamente. Perfectamente, y sin ningún tipo de problema. Vale. Ahora, imagínate que una persona quiere mejorar a un hijo. Le puede mejorar solamente con un tercio de... 2 tercios, si tercios. quiere. Dentro del tercio de mejora, es decir, hemos dicho que el primero de ellos es a partes iguales entre todos, y en el segundo se tiene que repartir entre los hijos, pero como uno quiera. Es decir, puedo dejarle todo ese tercio a uno, o a medias, o el porcentaje que quiera. Y luego el de libre disposición, que ese se lo puedes dejar a cualquiera, sea de familia o no, pero también se lo puedes dejar a los hijos. Por lo tanto, podrías mejorarle en 2. En 2 tercios, sí. Y la parte correspondiente del otro tercio. Del otro tercio. Bueno, entonces, tengan claro esto. Ustedes disponen, hay que dividir la testamentería en 3 partes. Una, que obligatoriamente va a partes iguales a los hijos. 2, una, que ustedes pueden hacer con ella exactamente lo que quieran. 3, una, que ustedes se la pueden dejar a hijos o a quien le dé la gana. Bueno, ahora tenemos otro caso. Y hay una excepción que es pues como su propio nombre reconoce, es una excepción a esa regla, y es la situación de desheredación, que ha sido bastante recurrido y ha habido bastantes pronunciamientos judiciales. Sí. Y en este caso pues hay una serie de circunstancias que se permiten acreditar. Sí. Y si así se hace constar en el testamento, tiene toda la validez, y es que hay un hijo al que quiero desheredar porque llevo 30 años sin saber de él, no se ha preocupado de mí absolutamente y no existo para esa persona, no tenemos ningún tipo de relación. Es totalmente legal, pero hay que hacer una advertencia, porque mucha gente se piensa que con desheredar a un hijo absolutamente el resto va para otro hijo o para... No. Si ese hijo que quieres desheredar tiene hijos a su vez, es decir, a tus nietos, él no va a recibir ese dinero. Pero lo que a él le corresponde por ley en ese tercio que hemos hablado va a pasar a sus hijos. Por lo tanto, porque mucha gente se confunde, le desheredo y ya está. No, es que lo que a él le correspondería va a pasar a sus hijos, en el caso de que los tenga. Eso es. Bueno, está clarísimo. Si ustedes, dentro del tercio de libre designación, desheredan a un hijo, pasa automáticamente a los sucesores de ese hijo que han desheredado. Hay otro tema que nos pregunta la gente. ¿Qué pasa con el cónyuge? Con el cónyuge. Normalmente, hay situaciones en las que hay una situación de gananciales entre el marido y la mujer, y en esa situación, pues evidentemente, en el momento en el que fallece uno de los dos, el otro cónyuge ya es dueño del 50%. Claro. Es decir, la herencia sería solo sobre el 50% de los bienes. Pero aun en el supuesto en el que no tuvieran esa situación y solamente todo es propiedad de quien ha fallecido, más allá de que pueda haberse recogido en el testamento, vamos al supuesto más extremo. Muere el marido de un matrimonio y se lo deja todo repartido a sus hijos. Sí. Y en este caso la mujer no es titular de nada.
no tiene que tener ningún tipo de problema porque la ley reconoce para estas situaciones que automáticamente el cónyuge va a ser el usufructuario vitalicio del domicilio conyugal. Es decir, la casa en la que se viva, aunque pase a ser de los hijos, mientras viva, el cónyuge que sobrevive va a poder utilizar sin ningún tipo de problema durante toda la vida esa casa. Eso en el peor de los casos. No queda desprotegido porque la casa va a poder vivir en ella mientras viva. ¿Qué ocurre? Que luego dentro del testamento también existe la posibilidad de que el marido haya previsto dentro de ese tercio de libre disposición dejar ese tercio de sus bienes a su mujer o a su marido o como esté configurado el matrimonio. Por lo tanto, también se puede reflejar y además se pueden incluso buscar algún tipo de mecanismos como el usufructo del dinero metálico que exista por parte de los dos. Es decir, también puede tener su punto de recogimiento en el testamento el cónyuge. Pero en el caso de que no se prevé absolutamente nada, el cónyuge que sobrevive va a estar protegido por el usufructo de la vivienda. En la vivienda, exclusivamente. Eso es. Pero vamos a casos prácticos. Y voy a ponerme en primera persona. Yo tengo unas propiedades en gananciales que he ido acumulando a lo largo de los años junto a Juanita. Tenemos unas propiedades. En nuestro testamento dice que somos usufructuarios de la parte del otro. Vale. Pero hay un tema que yo tengo dudas y es una pregunta que yo tenía para el notario. Pero ya la contestas tú y ya está. Y así contestas a mucha gente. La mitad del patrimonio que yo tengo en este momento viene de bienes parafernales, lo que me dejaron mis padres. Eso, ¿qué pasa con ello? Eso no, me refiero, si de tu herencia se lo destinas a ella, sin problema. Pero los bienes que uno hereda de su familia, aunque tengas régimen de gananciales, no entran en el régimen de gananciales. Porque los bienes que tú adquieres porque lo has heredado de tus padres, siguen siendo tuyos privativos. No entran a compartirse aunque estés casado en el régimen de gananciales. Y automáticamente pasan a los hijos. Eso quedaría excluido de la partición del testamento, y tú con ellos en tu testamento puedes prever lo que quieras para ellos, siempre reservando los 2/3. Yo no tengo previsto, vamos a caso práctico, no tengo previsto nada. Yo creo que todo es de los dos. Pero la duda me surge. Si no tienes previsto nada, pasaría a los hijos. Pasa a los hijos, y entonces mis hijos en un momento determinado podrían hacerse a ello. Eso es. Acreditando lo que tengan que acreditar, y a mi mujer no sería beneficiaria de esos bienes. No, salvo que uno de ellos sea la vivienda habitual. No. Y mientras ella viva tiene el usufructo, pero si no, no. O sea, pasa automáticamente a mis hijos. Eso es. O salvo que tú en el tercio de que puedes disponer libremente, se lo dé a ella. Dentro de ese tercio no excede la cuantía y se lo puedes dar a ella. En ese caso sí puedes. Pero en el caso de que no lo preveas así, ella participaría del 50% de lo suyo, pero no en esos bienes. Porque los que uno recibe por herencia, da igual que estés casado en gananciales que en separación de bienes, no entran a formar parte de la comunidad de gananciales. Bueno, hemos visto cómo se puede repartir un testamento y qué es lo que hay que hacer. Bueno, pero eso indudablemente tiene unas obligaciones. ¿Cuáles son las cargas de testamentaría en este caso? Bueno, lo primero que habría que hacer, que también mucha gente se lo pregunta, es una vez que pues un familiar ha fallecido, lamentablemente, pues hay que solicitar 2 certificados. Uno es el certificado de si testó o no testó, es decir, si hay testamento, y por otro lado, si existen o no existen seguros de vida.
y esto, bueno, se tramita a través de la Dirección General, en este caso a través de delegación del Gobierno. Se solicita, es un procedimiento bastante sencillo. Normalmente, incluso ya yo creo que todas las funerarias dan ese servicio en el que se lo solicitan a los herederos, y hay que esperar 15 días para solicitarlo, y a partir de esos 15 días se solicita. Una vez se tienen esos dos certificados, para saber si hay testamento o no testamento, si hay seguros de vida o no seguros de vida, porque imagínate que una persona fallece y nadie sabía que tenía un seguro de vida. Pues ese seguro que corresponde a los herederos, imagínate, hay 300.000 euros de capital asegurado, y como nadie lo reclame, pues para eso también se exige ese certificado en el que digan que sí hay algún tipo de seguro de vida. Con esos dos certificados es ir al notario, donde aparezca que puede ser el último, o si no, al que tengamos más cercano, para que solicite el testamento y podamos abrir el testamento y hacerlo el reparto. Pero esos serían los dos, el paso principal, solicitar esos dos tipos de certificados. Luego, una vez vía notaría, ¿qué ocurre? Pues que una vez está establecido el reparto, se tiene que escriturar. Pues yo, por ejemplo, la casa de mis padres me corresponde a mí, a mi hermano le corresponde un garaje en no sé dónde, y además a él más metálico que a mí. Bueno, pues ese reparto se tiene que hacer mediante una escritura de aceptación de herencia en el propio notario, y donde además ya pues esos bienes, esa casa de mis padres pasará a nombre mío ya para poder ir al registro a registrarlo. Mi hermano, ese garaje que comentamos, también lo podrá llevar a registrar en esa escritura de aceptación de herencia. ¿Y qué ocurre? Que también hay que, como todo en esta vida, hay que pasar por Hacienda. En este caso, el impuesto de sucesiones y donaciones es el que grava este tipo de adquisiciones. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente, yo además, porque siempre lo he considerado que es un impuesto muy injusto, porque esos bienes que yo voy a recibir, me da igual que sea dinero que una casa, si han sido mis padres, mis abuelos o quien sea, ya han pagado por hacerse a ella, ya han pagado por mantenerlo, pues ahora pagar por recibirlo, y además por una causa como es el fallecimiento, a mí me parece tristemente injusto, pero es así, es la normativa. ¿Y por qué digo que afortunadamente estamos en Cantabria? Porque en Cantabria está bonificado el 100% entre padres e hijos. Por lo tanto, yo tendré que declarar el impuesto, pero una vez salga la cuota hay una bonificación del 100%. Se prevé también bonificaciones importantes que el último año se han aprobado, por ejemplo, para sucesiones que no son tan habituales, pero que también existen, por ejemplo, de tíos a sobrinos. Yo tengo un caso que de hermanos, más lo que pagamos que... Pues eso ya se ha aumentado la bonificación que existía desde la última reforma que ha Pero ahora ha sido reciente, porque el año pasado. Te estoy hablando de hace 4 o 5 años, que nosotros heredamos de un tío soltero. Esta, si no me equivoco, entró en vigor el 1 de enero del 2025, esta rebaja del impuesto, por así decirlo. Pero que es lo que es más habitual es que entre padres e hijos en Cantabria está bonificado al 100%, por lo tanto hay que hacer el trámite, pero no hay que pagar. ¿Y de tíos a sobrinos? De tíos a sobrinos, más o menos, va por importes. Es que habría que mirarlo porque va por importes, y yo ahora no te sé decir exactamente. O sea, hay si hay 200.000 euros de valoración de herencia, bonificado al 99%, lo que pase de 200.000 euros al 80%, eso ahora, pero cuesta algo, pero no es como de padres a hijos, pero ya está desde el año pasado está más bonificado. Sí. Vale. Entonces, es conveniente, quedamos en que es conveniente hacer el testamento. Sí, son 42 euros, sí. Y es una tranquilidad, porque luego y que no impide absolutamente nada. Luego con cambiarlo se deja sin efecto. Me refiero, no, porque yo he hecho el testamento y que me arrepiento, cámbielo, no hay ningún tipo de problema. Sí. Pero sí que simplifica luego las cosas, porque además se sabe cuál es la voluntad de una persona a la hora de repartir sus bienes. En caso de que no testamenten, la ley prevé una serie de casos que ha contado antes Miguel Ángel, que automáticamente se ponen en marcha, pero que eso sí que no tiene discusión, se aplica la ley tal cual. Eso es, y sin ningún tipo de salvedad, y sin ningún tipo de preferencias, y sin ningún tipo de absolutamente nada. Por lo tanto, bueno, pues siempre, si alguno tiene alguna cuestión, siempre es recomendable hacer testamento. Y una cosa más, en el supuesto de no tener testamento, ¿la sucesión puede costar más? No necesariamente.
pero a veces sí que es necesario acudir a algún tipo de perito que valore, algún tipo de información para recabar pues algún hijo que no ha reclamado y es necesario que esté en el testamento, en la participación. No necesariamente, pero puede ser que sí. Ya. Pero bueno, en cuestión de impuesto y de notaría y demás es absolutamente lo mismo. O sea que es conveniente hacerle para evitar líos, para evitar complicaciones y retrasos. En Cantabria la ley prevé que dentro del carácter general hay la testamentaría se divide en 3 partes, como hemos quedado. Cada una tiene un periodo de ejecución. Ocurriría lo mismo en el caso de no haber testamento, aunque se retrasan un poco las cosas. El coste de hacer un testamento es de una pequeña cantidad de dinero y después a la hora de repartir siempre habría los gastos de notaría, que es un porcentaje sobre el total, pero la hacienda pública, la hacienda local, no cobraría nada. En el caso sí, la hacienda nacional, que sí que nos cobra. O sea, pero en el caso de padres a hijos está bonificado en el 100%. A nivel del Estado. Es que es un impuesto cedido a la comunidad autónoma, entonces la comunidad autónoma lo tiene establecido así. Si vas a Asturias, me parece que en este caso sí pagas. En País Vasco, no sé, me parece que no. Pero en el caso que nos afecta, en Cantabria está bonificado al 100%, por lo tanto ese impuesto que hay que liquidar para recibir la herencia, padres a hijos pueden estar tranquilos. Bueno, y ahora hay un caso. Está en el caso de padres e hijos está bonificado. En el caso de que no sean padres e hijos, de tíos a sobrinos, hay que pagar un porcentaje. ¿Y cómo puede influir en esto las donaciones? Imagínate que mi tío nos hace una donación, nos habría hecho una donación en su día. ¿Tendríamos que haber pagado? A ver, la donación también se paga, salvo en Cantabria también es un impuesto cedido y de padres a hijos, por ejemplo, está bonificado el impuesto, por lo tanto no tiene ese coste el hacer una donación. Pero si yo quiero hacer una donación a un amigo, ahí va a tener que pagar, en este caso el que recibe, que es mi amigo, va a tener que pagar un impuesto porque yo le done un bien o un dinero. Ahora bien, también hay una cuestión que a veces se escapa. Un padre que le hace una donación en vida a un hijo. Eso es importante. Una vez se fallece, en este caso el padre, ese bien donado computa efectos de la herencia. O sea, que hay que pagar. Si le ha donado 100.000 euros, cuando se haga el cálculo y la valoración de toda la herencia, hay que sumar esos 100.000 euros como el total y de ahí repartir y hacer el reparto. Es decir, porque es colacionable. Por lo tanto, mucha gente se piensa, no, como ya he donado, ya la herencia es sobre esto menos. No, la herencia, esas donaciones hechas en vida computan a efectos de la herencia con total normalidad. Computan, pero ¿se paga o no? Esa es la pregunta. Es decir, vamos a meterlo en el catálogo entre padres e hijos, no. Vale. O sea, que se puede hacer una donación anterior que después va a computar ese hijo. Porque podríamos ver un fraude de ley, que es decir, una especie de levantamiento, un alzamiento de bienes. Podríamos ver que yo no tengo ningún tipo de relación con mi hijo, con uno de ellos, pero sí con el otro. Pues en vida, para no tener que darle la parte por legítima estricta a este hijo con el que no tengo relación, le voy donando en vida todo al otro. Y cuando llegue la herencia no hay nada que repartir. Pues eso sería un fraude de ley. Entonces, para evitar esas circunstancias, la ley te dice que todo lo que hayas donado entra a colación. Perfecto, está totalmente claro. Bueno, y ahora nos queda un tema. Y voy a ponerme otra vez en primera persona porque es como mejor se explican las cosas. Yo hace unos años, hace 6, 7 años, falleció mi madre y nos dejó. Ya tenía todo, que había quedado de mis abuelos, de mis padres, tal. Y repartimos entre nosotros 6. Bueno, sucesiones 0.
Al año siguiente se murió un tío, un hermano de ella, soltero, tuvimos que pagar un dinero. Tenemos esto, la testamentaría hecha indivisa, por indivisa, pero sigue siendo todo de todos. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que no tuvimos que pagar nada. Pero a la hora de poner las cosas al día, vinieron las famosas plusvalías del Ayuntamiento del Astillero, que nos metieron un sartenazo, que no voy a decir la cantidad, pero una cantidad importante. ¿Esto cómo está? Bueno, pues para entenderlo tenemos que entender... Porque ya habían pagado mis padres, coño, y mis abuelos. Y simplemente es la transmisión. Sí. Pero tenemos que entender que los ayuntamientos llenan sus arcas, por así decirlo, para pagar los servicios públicos de varios impuestos. Y la ley nacional establece qué impuestos se nutren los ayuntamientos. Y además establece unos que son obligatorios y otros que son voluntarios. Por ejemplo, el IBI es un impuesto que la ley obliga a todos los ayuntamientos a cobrarlo, quieras o no quieras. Establece unos márgenes, que hay ayuntamientos en el que van al mínimo posible y ayuntamientos que pues varían entre la horquilla que marca esa ley. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, en Torrelavega cada vez vamos subiendo más, porque la ley nos permite. ¿Es obligatorio cobrar el IBI? Sí. Pero dentro de los márgenes que establece, tú estableces el mínimo, el máximo o el punto intermedio donde quieras. Pues en Torrelavega estamos cada vez yendo más, acercándonos al máximo. Es una opción. Hay ayuntamientos que lo tienen como Santander el mínimo legal, que es el 0,40. Pero es un impuesto obligatorio. Por mucho que tú no quieras, le tienes que cobrar. Le puedes bajar a muy bajo, sí, bueno, pero le tienes que cobrar. Pero luego hay otros impuestos que son voluntarios. Y la plusvalía o el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es el nombre legal, es voluntario. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que en el mismo territorio de Cantabria va a haber ayuntamientos en los que no existe una plusvalía y otros en los que sí. ¿Qué ocurre? Que la plusvalía es un impuesto alto. Al final es un porcentaje que el que lo liquida y le toca pagar lo sufre porque es un porcentaje alto. Pero, insisto, hay ayuntamientos en Cantabria en los que no, porque es un impuesto voluntario. Nos vamos a centrar donde sí existe el impuesto. Pues bien, es un impuesto que ha sido incluso llevado al Tribunal Constitucional en varias ocasiones porque se puede entender que es gravar dos veces lo mismo. Es decir, yo pago un impuesto al comprar una casa, pago el impuesto todos los años del IBI y todo lo que conlleva, y luego cuando muero se tiene que pagar un impuesto porque esa misma casa pase a ser de otro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando además se tiene que declarar el impuesto de donaciones, que hemos comentado antes. ¿Qué ocurre? Que ya se ha fijado una modificación de la ley en base al procedimiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que la plusvalía, tal y como estaba configurada en la ley, era inconstitucional. Por un sencillo hecho. Durante 30 años, mientras ha estado en vigor la ley, ¿qué ocurre? Que a ti la ley, para evitar... Si tú has comprado en 10, has vendido en 15, lo has heredado en 20, para evitar todo eso establecía una presunción. En función del tiempo que tú hayas tenido esa vivienda, la ley entendía que tú habías ganado al venderla o al deshacerte de ella tanto dinero. Si la has tenido 20 años, pues yo creo que has ganado en ella tanto. Y te gravaba o te cobraba el impuesto de plusvalía sobre esa presunción. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional y qué ha obligado a cambiar la ley? Es que si la persona interesada lo demuestra o así quiere que se calcule, se tiene que calcular con los datos reales. Yo he comprado una casa por tanto dinero y la he vendido por tanto. Sobre la diferencia aplíquemela, porque es que igual han bajado los precios y he perdido dinero y aún así tengo que pagar por un incremento que no ha existido. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que ahora una persona que tiene que declarar la plusvalía puede elegir el método por el que quiere que se calcule, si por el precio real o por la estimación que marca la ley. En el caso de que no se solicite, se va a hacer la presunción que marca la ley. Pero ahora una persona tiene la posibilidad de elegir y lo tienes que solicitar expresamente que se te calcule. En el caso de una herencia, normalmente la mayoría de ayuntamientos lo tienen recogido como que por causa de fallecimiento estás exento. Bueno. Pero es una circunstancia que no se refleja en todo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a la circunstancia de yo tengo una herencia con más hermanos, por ejemplo.
que voy a recibir y tengo que declarar la plusvalía. Claro. Vale, pues ahí tenemos que ver. Declarar y pagar. Ahí tenemos que ver cuando se hizo, en este caso, mi padre con la vivienda, cuánto le costó, en el momento del fallecimiento, cuánto supone, y sobre ese porcentaje calcular, si ha habido un incremento, calcular esa plusvalía que ha existido, pues el ayuntamiento me aplicará. Por ejemplo, aquí en Torrelavega también tenemos el máximo que permite la ley, que es el 20% sobre ese incremento. Entonces estamos hablando de un impuesto alto, es un 20% sobre una diferencia que... Bueno, concretamente... Y simplemente por aclarar, porque mucha gente también lleva confusión, solamente son las casas o la vivienda, un piso... Lo de los praus. De carácter urbano. Bueno. De carácter urbano, porque a veces hay muchas casas en los pueblos que tienen la calificación de suelo rústico, no. Están exentas. Solamente en los de naturaleza urbana. Bueno, yo en Guarnizo, hace pues 7 años, pues se murió el último, un tío. Ya se había muerto mi madre el año anterior, hicimos la testamentaría. Bueno, por vuestro tío tenéis que pagar un dinero para haceros, pero vuestra madre no. Bueno, pues recogimos lo de nuestra madre, nuestro tío y tal, vamos al ayuntamiento, llevamos las escrituras a ponerlo tal, las plusvalías. Joder, pues un dineral por nuestra madre y por nuestro tío, porque la última renovación que se había hecho aquello ha sido el año 71, que fallecieron mis abuelos y mi madre y mi tío hicieron el testamento de mis abuelos. O sea, se nos metieron un sartenazo. Pues mira, se ha subido la vivienda o el valor en general del mercado entre 50 y tantos hasta ahora. Sí. Entonces, 50 años. Entonces, realmente hay mucho truco. Y si hay ayuntamientos que encima aplican el máxima plusvalía, pues joder, digamos que es un poco trampa. Es decir, porque sí, no te cobran por la transmisión patrimonial, pero si tú tienes que ponerte a tu nombre un bien que es urbano, pues imaginémonos que además de tener que pagar por la plusvalía, en Cantabria el gobierno regional decidiese que también se pagara por las sucesiones. Imaginémonos. Por ya se lo das. Por eso, bueno, yo creo que la postura del gobierno de Cantabria de bonificarlo, sobre todo lo que es más habitual, y si no, lo que sería más sangrante, que es entre padres e hijos, por bonificarlo al 100%, yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Y este programa nuestro es un programa que se ve mucho en el mundo rural. ¿Cómo son las transmisiones en el mundo rural? Parece, por lo que cuentas, que está exento. No es que está exento, porque en el mundo rural los centros de los pueblos normalmente también están considerados urbanos. Bueno, sí. Pero también es verdad que hay mucho diseminado, viviendas aisladas que pues se han construido hace muchos años en suelo rústico, y aunque estén en suelo rústico son totalmente legales, pero la calificación sigue siendo rústica. Por lo tanto, ese tipo de viviendas no entra a liquidar por la plusvalía, están exentas. Afortunadamente. O no sujetas, mejor dicho. Bueno, ¿y qué nos espera? ¿Cuál es el futuro? El futuro, pues yo creo que aquí hay incertidumbre, porque sí que es verdad que sobre todo con las sucesiones y donaciones ya ha habido varios pronunciamientos del Ministerio de Hacienda, del Gobierno Nacional, que dice que hay que acabar ya con que esas diferencias entre comunidades autónomas y unificar, lo que llaman ellos armonizar este impuesto para que en todas las comunidades, pero que quieren es que sea al alza, claro, que ya que hay comunidades que sí que tienen el impuesto y otras como Cantabria que no lo tienen, lo que quieren es equipararlo, sí, que Cantabria y que haya impuesto. Yo creo que hay, bueno, pues dentro del sistema autonómico que tenemos, una de las cosas buenas que nos permiten bonificar este impuesto, pues no creo que sea acertado cuando, bueno, pues mientras los recursos públicos se puedan financiar con el resto de impuestos, yo creo que este es de los más crueles que hay, porque cuando has perdido a un familiar, para poder hacerte a la casa de tus padres de toda la vida,
o un coche o un terreno, tener que pagar esas cantidades que se exigen en muchos casos, pues no es que me dé pena, pero yo no sé si fue el caso de la duquesa de Alba, fue alguien con muchas propiedades que tuvo al final que llegar a donarlas. Y te hablo porque fue un caso como muy mediático, pero eso pasaba en bastantes familias. Porque tú, para heredar unos terrenos o unas casas o unas cosas materiales, no tenías dinero suficiente para pagar el impuesto. Y claro, mientras no pagas el impuesto no te haces a ellas. Entonces tienes que hipotecarte o tienes que pedir créditos para poder tener, porque el tener propiedades no quiere decir tener liquidez. Yo puedo tener muchos pisos, pero tener 0 euros en el banco. Y el impuesto se liquida con dinero. Entonces, se puede llegar a muchas veces en las que digan, yo no puedo pagar este dinero por hacerme con la casa de mis padres. Y qué triste es eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa bonificación del impuesto de sucesiones es muy importante que se mantenga. Bueno, pues hemos visto este problema. La recomendación del experto es que hagan testamento, que eso es importante, que dejen las cosas ordenadas, que evita conflictos, y pidamos entre todos que la ley sea igual para todos, que se establezca. Y pues ya saben ustedes, hay ayuntamientos que cobran más y otros que cobran menos. Vamos a intentar que todos los ayuntamientos ayuden a los ciudadanos mejorando esas prestaciones. Así es. Me venía ahora a la mente, muchos años he estado trabajando de secretario en el Ayuntamiento de Mazcuerras, y precisamente es un ayuntamiento que no tiene las plusvalías, que son los vecinos del Ayuntamiento de Mazcuerras, sí se benefician de esa... O sea, no tiene plusvalías. No tiene. Como comentábamos antes, es un impuesto voluntario para los ayuntamientos. Pues el Ayuntamiento de Astillero, te digo yo, y el de que tiene las también. Plusvalías de pegada. Sí, y en Torrevea ya te digo que es el tope que permite la ley. Bueno, pues espero que algún día soluciones este tema. Lo intentaremos. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros, como siempre.